Ya vamos directamente con Mauricio Cárdenas de la Universidad de Columbia de Estados Unidos. Un saludo para él, a ver si está listo ya para la presentación. Sí, muchas gracias. Estoy listo. No sé si la presentación se está viendo y si me están oyendo correctamente. Se ve muy bien. Adelante. Gracias, Lourdes. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación a este Congreso de Investigadores. Para mí es un gran honor. Lamento muchísimo no poder estar presencialmente en Asunción como me hubiera gustado, pero vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible virtualmente y ensayar este formato híbrido. Este es un panel muy interesante porque es el panel donde se abordan algunos de los problemas globales más importantes del momento. La geopolítica, los problemas asociados al cambio climático y también algunos desafíos sociales. Y yo quiero comenzar esta conversación diciendo que para cada uno de estos grandes problemas globales, las grandes amenazas globales, Latinoamérica tiene una solución. O sea, esto representa una gran oportunidad para Latinoamérica. El tema que quiero desarrollar es si vamos a ser capaces y cómo de aprovechar esas oportunidades. Entonces, pensemos en lo siguiente, hay una crisis energética, hay un problema de seguridad energética en el mundo, está asociado en parte, pero no exclusivamente a la invasión de Rusia a Ucrania y a las restricciones que ha habido de suministro de combustibles en Europa. Bueno, América Latina es muy importante para la solución de los problemas de la seguridad energética global. Dos de los países que más han aumentado la producción de petróleo en el último año y que precisamente suministraron parte de ese petróleo que estaba necesitando la Unión Europea son Brasil y Guyana. Brasil y Guyana sumados van a estar al final de esta década produciendo algo así como 6 millones de barriles por día frente a los 10 millones que producen países como Rusia, Estados Unidos o Arabia Saudita. El mundo tiene otro gran problema que es la crisis climática, el aumento de las temperaturas globales, las mayores emisiones de gases de efecto invernadero. Hay toda una gran conversación en el mundo acerca no solo de los efectos de la crisis climática, sino de cómo resolverla, cómo reducir las emisiones. Y América Latina es central para la reducción de las emisiones globales. ¿Por qué? Porque tiene una de las tecnologías más eficientes, de menor costo para capturar carbono, que es reforestar y empezando por evitar la deforestación, pero al mismo tiempo, para la transición energética se necesitan los minerales estratégicos, las tierras raras, los minerales críticos, minerales como el litio, como el mismo cobre, donde América Latina es un productor importante. El mundo tiene, y esto nos va acercando más a Paraguay, el mundo tiene una crisis alimentaria muy grave, en parte también agravada por la invasión de Rusia a Ucrania y la restricción en el comercio de cereales. América Latina nuevamente tiene aquí una oportunidad porque puede ser parte de la solución. América Latina tiene la tierra, tiene el agua, tiene las condiciones climáticas para poder aumentar la producción de alimentos, eso sí, con una baja huella de carbono, pero que le puede asegurar a América Latina unas posibilidades de crecimiento importantes. El mundo está con otra gran amenaza, otro gran problema que son las guerras y los conflictos. Algunos ya materializados como lo que estamos viendo en Ucrania, otros potenciales como lo que puede ocurrir alrededor de Taiwán, las tensiones que hay entre China y Estados Unidos, en fin, hay una gran preocupación mundial sobre este problema. América Latina no hace parte de esa conversación porque América Latina tiene, en términos generales, una historia pacífica, con poca presencia en 200 años de independencia de agresiones externas. En fin, América Latina no es una región que inicie guerras. Y América Latina, en medio de todas estas tensiones globales, es una región que se sustrae, ha ganado autonomía, ha ganado independencia, no está aliada exclusivamente con un solo bloque y eso le permite tener no solo más margen de maniobra, sino que al mismo tiempo es un proveedor confiable, predecible, estable para los mercados, tanto para la Unión Europea como para Estados Unidos y para la China. Entonces está en una condición privilegiada. La gran pregunta es si seremos capaces
de aprovechar estas oportunidades. El punto de partida es complejo porque estamos enfrentando tres grandes desafíos en la región en este momento. El primer gran desafío son las secuelas de la pandemia. En términos generales, podríamos hablar del nivel alto de pobreza que resultó después de la pandemia y que para la región como un todo no ha sido posible revertir. Algunos países lo han logrado, pero la región como un todo no. Entonces tenemos obviamente una situación social más tensa, más explosiva, y esto genera restricciones también porque los gobiernos tienen que enfocarse en atender estas presiones sociales. Pero al mismo tiempo, tenemos una región que crece poco. Está creciendo a una tasa de apenas 2% por año, este año y el próximo, alejándose de lo que podría ser su nivel de potencial. En esta gráfica, en la parte del centro, se ve cómo nos vamos alejando del área sombreada en amarillo y quedamos con un nivel de ingreso que sí se recuperó rápido después de la pandemia, pero ha estado relativamente estancado. Y por último, una región que tiene mucha deuda. Este no es el caso específico de Paraguay, que es un país en términos latinoamericanos de baja deuda, pero para la región como un todo estamos hablando de niveles de endeudamiento público del orden del 60% del Producto Interno Bruto. Esto es un nivel similar al que tuvimos en episodios anteriores de crisis de deuda. Es decir, no tenemos la capacidad de seguirnos endeudando para resolver problemas y entonces los problemas de bajo crecimiento y los problemas de las tensiones sociales no los vamos a poder resolver a través de este mecanismo expedito del endeudamiento. Y al mismo tiempo una región que donde este cuarto poder, el poder de la calle, es cada día más visible, es un poder cada día más importante y es un poder que hoy tenemos que considerarlo en el proceso de toma de decisiones de política. En el gráfico de la izquierda se ve la evolución del descontento social, y como ustedes ven ahí, cambian los países, pero hay una constante y es que periódicamente hay episodios de protesta donde las personas salen a la calle a protestar, a pedir algún tipo de acción por parte del gobierno, por parte del Congreso, por parte de las Cortes, y que finalmente se genera en el fondo detrás de esta protesta social una presión fuerte por políticas que tengan un efecto de corto plazo, políticas, digamos, que sean más de carácter populista, más inmediatistas. Y esto también se traduce en que los gobiernos, independientemente de su origen ideológico, pierden muy rápidamente la popularidad. Y esta misma calle que un día los apoya, al día siguiente puede darle la espalda y por lo tanto eh, generar una presión para un cambio de gobierno, como ocurrió en Perú o como está ocurriendo en este momento en Ecuador. En fin, la política es mucho más compleja en este momento de lo que era en el pasado y genera esa presión, insisto, por el cortoplacismo. En materia de la agenda climática, que es el tema central que tenemos hoy sobre este panel, América Latina tiene tres grandes retos. El primero, tenemos una región muy expuesta, como se sabe muy bien, a los riesgos climáticos, a los riesgos físicos. El cambio climático nos pasa una cuenta de cobro muy alta a los latinoamericanos. Esto lo sabe perfectamente la población de Paraguay, que ha visto los efectos del cambio climático sobre las cosechas de soya, pero lo saben también los centroamericanos, los caribeños, expuestos a más riesgos asociados con la erosión costera, con el aumento de la frecuencia de huracanes, o en países como Colombia, desde donde les estoy hablando en este momento, expuesto a los riesgos del fenómeno del Niño, que puede generar sequías muy fuertes y problemas en el suministro de energía eléctrica. Entonces, América Latina tiene un gran reto desde el punto de vista de adaptación a estos efectos del cambio climático. Pero al mismo tiempo somos una región que tiene grandes metas y ambición en materia de reducción de emisiones. Es decir, nosotros nos hemos comprometido como región ampliamente en la conferencia de las partes alrededor del Acuerdo de París para hacer reducciones de emisiones de aquí al año 2030 y eventualmente en muchos países ya metas de llegar a emisiones cero netas a mediados de siglo.
pero al mismo tiempo somos una región que para pasar del punto A al punto B en términos de emisiones va a enfrentar grandes riesgos de transición, porque hay muchos países que son dependientes de las exportaciones de combustibles fósiles, de petróleo, de carbón, de gas, van a tener una pérdida de ingresos, o países que tienen exportaciones de productos agrícolas que, si no se acomodan a ciertos estándares en materia de emisión de gases de efecto invernadero, pueden quedar expuestos a medidas retaliatorias desde el punto de vista arancelario para llegar a los mercados como el mercado de la Unión Europea. Y esto para no hablar de cambios en las preferencias, en los gustos de los consumidores, que pueden pasar de consumir un tipo de producto a preferir otro tipo de producto, y eso puede afectar la producción de algunos rubros de la canasta exportadora latinoamericana, como por ejemplo la carne. Entonces, necesitamos más inversión en adaptación. Somos una región muy expuesta, como les decía, a los desastres naturales, a los eventos climatológicos extremos, y por lo tanto esto va a demandar recursos. Tenemos metas muy ambiciosas de reducción de emisiones. Aquí tengo para los 6 países de mayor tamaño de la región, pero esto es representativo de lo que la región como un todo está buscando, que es una reducción de 34% en las emisiones de aquí al año 2030, que es muy poco tiempo para reducir las emisiones en esa magnitud frente a lo que serían las emisiones en el escenario base. Y paso a decir que muchos países de América Latina comparten el tipo de estrategias para llegar a la reducción de emisiones. Y esas son esencialmente estrategias que están orientadas a reducir emisiones en el sector agrícola, en el uso del suelo, en el cambio del uso del suelo, que es donde está el grueso de las emisiones en América Latina. Pero en muchos países, no necesariamente Paraguay, que es un país que produce el 100% de su energía de manera renovable, pero en muchos otros países donde la mezcla o la matriz indica que hay que seguir avanzando en generar energías limpias, pues hay transformación en los sectores energéticos, más inversión en energías como la eólica y la solar. Y por otro lado, algunos países han dicho, bueno, ¿esto cuánto nos va a costar? Hagamos un plan financiero, pero muy pocos realmente han traducido estas metas ambiciosas en materia de reducción de emisiones o las necesidades de inversión en adaptación en planes financieros. Y muy pocos están diciendo cómo se va a pagar por todo esto. De hecho, solo en los planes financieros que van acompañando estas metas de reducción de emisiones, solo un país, Colombia, está hablando de la necesidad de adoptar impuestos al carbono. Entonces, esto es a lo que se ha comprometido América Latina, la línea azul clara: reducción de emisiones de más o menos 4.000 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente, a algo así como 1.500 millones de toneladas a mediados de este siglo. Pero si América Latina, si hubiera un planeador central que mirara las emisiones globales y pudiera decidir dónde se debe reducir más las emisiones, el énfasis lo pondría en América Latina. Ese planificador central, ese óptimo, indicaría que América Latina pudiera ser cero, términos de emisiones cero netas a mediados de este siglo, porque es la forma más rentable, más económica de reducir emisiones a nivel global. Insisto, porque las tecnologías nuestras asociadas a reforestación son más económicas que tecnologías que implican más costos, como por ejemplo hacer la electrificación del transporte a nivel global, o reducir las emisiones asociadas a la producción industrial, especialmente en productos como el cemento o el acero, que son muy difíciles de cambiar desde el punto de vista tecnológico, y por lo tanto reducir las emisiones asociadas a estos productos. O sea, si hubiera un planificador central y si hubiera un mercado que nos diera una señal de precio correcta, la reducción de emisiones de América Latina sería mayor. Pero en fin, el punto de fondo acá es que la reducción de emisiones de América Latina y en general de todos los países pasa realmente por reducir las emisiones asociadas al sector agrícola, al sector forestal y al uso de la tierra. Esa es la línea azul de estas gráficas, es ahí donde nosotros nos jugamos el tema de emisiones. Ese es realmente el sector que puede ofrecer una reducción de emisiones importante. Pero esto cuesta, y esto cuesta porque pues hay muchos elementos detrás de la reducción de emisiones. Por ejemplo, si vamos a hablar de electrificar el transporte, comprar los buses eléctricos, o si vamos a hablar de la necesidad de invertir
en energías renovables, solar y eólica, en algunos países donde todavía hay mucha energía producida con combustibles fósiles como Chile, etcétera, etcétera. Todo esto cuesta. Y el cálculo que hemos realizado en el Centro de Estudios de Política Energética Global en la Universidad de Columbia es que esto le puede costar a América Latina más o menos un 8% del Producto Interno Bruto por año. Esa es la magnitud de el compromiso que hay de reducción de emisiones, el costo de esa reducción de emisiones y teniendo en cuenta que somos una región que crece más que las economías avanzadas en el largo plazo, pues es una región donde el esfuerzo de reducción de emisiones, partiendo de la base que nuestro PIB es menor, representa una participación más alta en el Producto Interno Bruto. O sea, lo que para América Latina cuesta 8% del PIB por año, en Estados Unidos y en Europa puede ser el 6% del PIB por año. ¿Esto qué quiere decir? Que el esfuerzo que tenemos hacia adelante es gigantesco. Pero además tenemos unos grandes riesgos. No solo es lo que nos va a costar hacer esa reducción de emisiones, sino que tenemos en la transición riesgos obvios para los países que son exportadores de combustibles fósiles, porque va a haber menos demanda global, va a haber menos ingresos fiscales, va a haber activos que quedan sin utilizarse y no se han logrado amortizar. Pensemos, por ejemplo, en oleoductos. Pero también para países como Paraguay, cuyo énfasis está en la agricultura mecanizada, agricultura moderna, porque pues vamos a tener los efectos en la producción asociados al cambio climático, los choques asociados al aumento de la temperatura global, estos riesgos físicos, cambios en las cosechas, pero al mismo podemos tener cambios en las preferencias de los consumidores o podemos tener estos aranceles que nos imponen los países importadores si nosotros no reducimos nuestras propias emisiones. Pero también en casi todos los países de América Latina hay otro problema y es que la expansión de la frontera agrícola se ha dado sobre la base de la agricultura de subsistencia, es decir, pequeños colonos que van destruyendo la, la, la riqueza desde el punto de vista de biodiversidad, nuestras selvas y bosques, y esto en muchos casos también de una forma ilegal, para minería ilegal, para drogas ilícitas, en fin. Entonces, para ponerle freno a estas actividades, pues los gobiernos van a necesitar recursos que permitan compensar lo que se gana a través de estas actividades que destruyen la biodiversidad para que las personas se dediquen a otro tipo de actividades o a proteger esa misma biodiversidad. Entonces, esto requiere recursos. Ahora bien, nosotros en la América Latina por lo general hemos optado por un modelo en el cual los gobiernos no se dedican mucho a la política industrial. Tenemos muy presentes los errores, los fracasos en materia de política industrial de los años 60, los años 70, muchos gobiernos que trataron de hacer inversiones en la industria, en la agricultura, en la hotelería, en la aviación y crearon empresas estatales para esos propósitos. Eh, pues fracasaron, se convirtieron en elefantes blancos y desde allí para acá la política industrial en América Latina no ha tenido un buen nombre. Pero muy probablemente para poder hacer esta transición vamos a tener que revivir algo de esto de una manera más inteligente, más informada, políticas de desarrollo productivo que nos permitan entender, por ejemplo, cuáles son los sectores donde tenemos que hacer inversiones, donde tenemos que crear mecanismos de estímulos, de incentivos para que se hagan esas inversiones. Y pensando, por ejemplo, en países como el Paraguay, pues es evidente que el mundo va a requerir un nuevo tipo de agricultura, una agricultura regenerativa, va a requerir nuevos biocombustibles, especialmente para la aviación, va a requerir al mismo tiempo más mecanismos de generación de energía limpia y transformar esa energía limpia en productos con baja huella de carbono, como por ejemplo los, el cemento, el acero, etcétera. Entonces, hay muchas áreas que van a ser necesarias donde debemos enfocar la política de desarrollo productivo, la llamada también política industrial. El hecho de que Estados Unidos haya tomado la vanguardia con una ley que genera una gran cantidad de incentivos para los sectores en los que Estados Unidos quiere progresar, ha abierto también las posibilidades y las puertas para que muchos países
piensen en instrumentos que pueden ser apoyos directos a estos sectores o incentivos tributarios en la forma de créditos fiscales. Entonces, tal vez pensando hacia adelante en algunos de estos sectores donde tenemos más potencial, pues nosotros podemos muy rápidamente en América Latina capturar más gases de efecto invernadero a través de nuestra biodiversidad, a través de nuestras eh, 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 bosques y nuestras selvas. Pero este es un mercado que no está desarrollado, es un mercado del que se habla mucho, pero se ha hecho relativamente poco. Y este es un mercado donde hay muchas fallas y que es necesario resolverlas, pero debe ser una agenda muy importante nuestra como latinoamericanos y en particular en países como Paraguay, crear los mecanismos para que surja un mercado de créditos de carbono que nos permita monetizar estos recursos. Tenemos un gran potencial, pero no logramos capturar esa riqueza ni que el mundo nos compense por esto. Entonces hay dos formas de hacerlo. Una forma es pedir ayuda, cooperación, asistencia, que era el modelo viejo, el modelo de lo que se conoce como el Red Plus. Ahora es un modelo más basado en mercado, en vender estos créditos de carbono a quienes necesitan esas compensaciones. Pero para desarrollar ese mercado hay que poner muchos elementos en armonía. Y eso es lo que esta diapositiva quiere mostrar. Es decir, aquí no solo se requiere la tierra, se requiere capital humano, se requiere capital físico, se requiere tecnología, se requiere nuevas instituciones gubernamentales que aseguren el cumplimiento de este tipo de metas y de compromisos. En fin, se requiere una verdadera política de desarrollo productivo que diga, vamos a desarrollar este mercado y por lo tanto tenemos que crear todas las condiciones para que la venta de créditos de carbono nos deje valor agregado, no sea simplemente vender en bruto el CO2. Necesitamos poder ser nosotros quienes estructuramos los proyectos, quienes mercadeamos los créditos de carbono, quienes logramos, digamos, todo el más valor agregado en esta cadena. Entonces, aquí hay dos, y con esto ya voy terminando, aquí hay dos escenarios. ¿Aprovechamos estas oportunidades o no las aprovechamos? Es fácil no aprovecharlas. De hecho, hay un artículo muy reciente en el Financial Times que dice, América Latina va a desaprovechar otra vez todo esto, porque está demasiado inmersa en la política cortoplacista de gobiernos que lo que quieren es lograr sostenerse frente a una presión social muy fuerte, también por el viraje político que ha tenido América Latina y donde hay una cierta distancia o prevención hacia la inversión privada que va a ser fundamental para sacar adelante estas iniciativas. Entonces, es muy posible que si lo que se impone es la política del populismo, vamos a desaprovechar esta oportunidad. ¿Qué tenemos que hacer para aprovecharla? Necesitamos identificar los sectores clave. Necesitamos políticas públicas de largo plazo. Necesitamos al sector privado. Es fundamental el sector privado, entre otras cosas, para que traiga también parte del financiamiento. No podemos hacer una transición energética demasiado rápida. Por ejemplo, para los países productores de combustibles fósiles que dependen de los combustibles fósiles, pues esos ingresos van a ser fundamentales por un tiempo. No se puede cerrar el grifo de los combustibles fósiles para acelerar esa transición energética prematuramente. En este caso, es bueno el ejemplo de Brasil, que dice, yo voy a seguir produciendo petróleo, eh, y Argentina, que necesita el gas de Vaca Muerta y que va a construir el gasoducto, en fin, porque estos ingresos van a ser necesarios por un tiempo. Y por último, aquí el nombre del juego clave es alianzas público-privadas. Entonces, termino simplemente diciendo, no somos una región que sea la que genera el problema de emisiones, por el contrario, estamos apenas en el promedio mundial de emisiones por persona o por unidad de producto, pero somos una región muy afectada por el cambio climático. Tenemos un problema de crecimiento y de crecimiento potencial, no estamos creciendo suficientemente. Entonces, y al mismo tiempo tenemos un problema social muy serio, con mucha pobreza y mucha desigualdad en la región. Entonces, aquí lo que necesitamos es aprovechar estas oportunidades que nos presentan los grandes desafíos globales, porque si las aprovechamos bien, vamos a poder acelerar el crecimiento, vamos a poder reducir la desigualdad y vamos a poder tener también hacia adelante unas condiciones que nos permitan
reducir los niveles de endeudamiento público que tiene la región en este momento. Entonces, hay una gran disyuntiva. ¿Aprovechamos estas oportunidades o las dejamos pasar, que ha sido un poco la constante en América Latina? Pero para aprovecharlas hay que tomar cartas en el asunto, hay que tomar decisiones importantes y hay que generar mucho liderazgo en la región para poder adoptar las políticas que se requieren. Son políticas distintas a las que hemos adoptado en el pasado, son instituciones distintas a las que teníamos en el pasado. En fin, es una nueva configuración y tenemos que aprovecharla. Paro ahí en esta intervención. Muchas gracias.